Su familia están por ahí en un lugar, Tierra Caliente, Guapinol. Y otros que están por Quetzal. Yo viví con mi yerno allá en Guapinol, pero como hay una finca que mi yerno trabaja ahí, todavía de allá me vine para arriba, pues iba por visitar las hijas, viste que aquí. Estoy perdido ahora, ya no lo sé ni dónde están. Más abajo de Varillas. ¿Y quién la trajo? Está lejos, cerca, más lejos de San Ramón. Estoy enfermo, pues, y cuando yo vine, la lucha vine bien, podí venir. Que como ya no aguanto, pues, me duelen los pulmones, me duele la cabeza, los pies, no aguanto los pies. La que está aquí se llama Domingo Gómez. Y una hija se llama Elia Gómez. Y la otra se llama Carolina Gómez. Solo esos tres. Y a los demás, pues, están por Quetzal. Además, también todos ya se murieron. Yo solo digo yo que el mes de marzo, pero saber qué mes será, pues, qué año, pues, y solo yo me acuerdo que decía mi papá que en el mes de marzo nací. Ella dice ser originaria de la aldea Bajbal, de Soloma, pero también tiene familiares en la aldea El Quetzal y en la finca Guapinol, ambos de Varillas. Ella nos comenta que tiene una hija viviendo acá en Huehuetenango, que el nombre es Dominga Gómez, se le llamaba a ella, ¿verdad? De que si ve esta noticia para que pueda acercarse al hospital para que venga por su mamá. También a una hija que se llama Josefina Gómez, que ella vive en la finca Guapinol, en Varillas, y también familiares que nos comenta que tiene en el Quetzal. La señora ingresó acá el 17 de abril, procedente de Varillas, la cual fue encontrada en la terminal y fue traída acá por elementos de la Policía Nacional Civil. Para lo cual suplicamos a las personas de que tengan algún conocido que nos puedan dar referencias de algunos familiares, que por favor lo hagan a los números de teléfono de acá del Hospital Nacional, o también del área de trabajo social, que es el 79 34 31 18. Fue solamente por abandono esta época, que es muy frecuente. Además nos vienen personas que vienen abandonadas, que no tienen familiares. Que en algunos casos se da de que esto es por negligencia de las personas, ¿verdad? Los familiares. Otras veces porque ellos se salen de sus casas y se pierden en el lapso, ¿verdad? O pues, a veces por ya la edad avanzada que tienen, no recuerdan mayores datos sobre ellos. Y es también otro de los factores por los cuales se van perdiendo, ¿verdad?